Hay unos que solamente tienen al Padre, hay otros que de plano no creen en nada, pero nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque los tres una sola cosa son, un solo Dios son, amén, y los tres obran en nosotros. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, sin el cual no podemos tener al Espíritu Santo. Y el tema del día de hoy tiene por nombre: cuando hay arrepentimiento, llega el Espíritu Santo y con él el avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos lugares, he escuchado muchas iglesias que desean un avivamiento en la vida de la iglesia, que desean un mover tan precioso del Espíritu Santo, gracias, que desean que la iglesia se vuelva loca, que se encienda, que grite, que profetice, que hable en lenguas, que se vean los dones. Pero si en una iglesia no hay arrepentimiento, si en la vida del creyente no hay un arrepentimiento, no podemos tener al Espíritu Santo. Y usted me va a decir: Samuel, estás mintiendo. Pero yo me recuerdo la palabra del Señor cuando el apóstol Pedro predicaba a los judíos y los israelitas dijeron: hermano, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y dijo: cada uno bautícese en el nombre de Jesús, arrepiéntase, para que así reciban el don del Espíritu Santo. Y es necesario un arrepentimiento en la vida de cada uno de nosotros. No solamente en una instancia, sino que toda nuestra vida vivamos una vida de arrepentimiento. El apóstol Juan el Bautista, estaba hablando hacia los fariseos. Cierto momento él predicaba y él enseñaba y clamaba en el desierto. Él era la voz que clamaba en el desierto, que había sido enviado por parte del Señor. Y él gritaba a voces: arrepiéntanse de sus pecados. Y en una de las discusiones que tenía con los fariseos, con los maestros de la ley, les dijo: bueno, ustedes tienen que mostrar obras dignas de arrepentimiento. Obras que concuerden con una vida que está arrepentida, con una vida que no vive conforme a la carne, sino con una vida que vive conforme al Espíritu Santo. Y este tema quisiera iniciarlo en Mateo 4:17. Si me puede acompañar ahí en su palabra, en su Biblia, porque la palabra es de Dios solamente. Mateo 4:17 en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 4:17. Cuando lo tenga, dígame un amén. Si no trae Biblia, júntese con un hermano, no sea envidioso, la palabra de Dios es para todos. Si no, aquí tenemos una pantalla bien grande donde va a aparecer la palabra. Mateo 4:17, y dice la palabra: en el nombre de Jesús. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué precioso mensaje estaba hablando el Maestro Jesucristo. Mismo mensaje que estaba hablando Juan el Bautista. Día tras día él inició su primer mensaje. Yo entiendo, y lo que he leído en la palabra fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha hecho presente. Y todos nos consta que se hizo presente, porque la palabra nos enseña que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. El reino de los cielos habita en Jesucristo. Y mientras Jesús caminaba en esta tierra, él proclamaba: bueno, el reino de los cielos está presente, está caminando enfrente de ustedes. Tal vez no lo ven, pero si ustedes quieren y desean tener un acceso al reino de los cielos, es necesario el arrepentimiento. Jesús comenzó su predicación de una manera tan especial, denotando la necesidad del hombre, de la humanidad, en buscar un arrepentimiento de su vida pecadora para poder acercarse a Jesucristo, para poder acercarse al Padre. Porque si no tenemos a Jesucristo, no tenemos al Padre, y por ende tampoco al Espíritu Santo. Y yo sé que aquí hay una iglesia que anhela fervientemente el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero si no hay arrepentimiento, no podemos tener el Espíritu Santo. Sí, Jesús conocía la condición del hombre. Jesús conocía perfectamente que estaba viviendo en pecado, que su vida fue quebrantada por el pecado. Era una humanidad llena de pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, empezó
la caída del hombre, de un pecado tras otro, tras otro, tras otro, hasta estar llenos de pecados. Y todos nosotros somos pecadores, dice la palabra. Pablo en Romanos nos enseña y declaró: por cuanto todos han pecado, están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? El Hijo, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por cuanto todos han pecado, estamos separados de Dios. Y Jesucristo estaba mencionando esto: si ustedes desean tener el acceso al reino de los cielos, acceso a mí, necesita haber un arrepentimiento. Jesús no estaba predicando la copia del mensaje de Juan el Bautista. No estaba predicando y copiándole: no tengo que predicar, ¿qué predico? Arrepentimiento. No, Él sabía que era necesario un arrepentimiento en la vida de las personas para que hubiese un cambio en ellos. Y este mismo mensaje, iglesia, tal vez tú pudieras pensar, o yo pudiera pensar: bueno, yo ya estoy en Cristo, yo ya me arrepentí, yo ya no peco, yo no hago esto otro, yo no hago aquello. Sin embargo, hay situaciones o circunstancias en nuestra vida que deben cambiar, de las cuales tenemos que arrepentirnos y mantenernos arrepentidos de eso. Ese mensaje no deja de pasar de moda. Ese mensaje hace un eco hasta que Cristo venga, porque si no hay arrepentimiento no podemos verle cara a cara. Y yo sé que usted y yo le queremos ver, amén. Y la palabra arrepentimiento viene de dos palabras, se deriva de dos: meta y neo. ¿Qué es esto, Samuel? Bueno, una significa meta, significa después de llegar, y la otra es pensar. Neo significa eso. En otras palabras, metaneo, para los que estén escribiendo, tome nota. En otras palabras, el significado de Jesús estaba diciendo al pueblo: necesitan cambiar de manera de pensar, necesitan cambiar su mentalidad y hacerla distinta, hacerla diferente, para que así haya un cambio en sus vidas. Podemos entender que si una persona nunca cambia su manera de pensar, siempre va a ser la misma, ¿sí? Si una persona, supongamos que ve un vaso, o bueno, esta botella de agua, dice: bueno, esta botella está casi vacía, ¿no? Alguien pesimista, supongamos alguien pesimista: esto está casi vacío y no, yo no lo quiero, no me sirve de nada, y siempre vivirá amargado porque todo lo ve mal, lo ve diferente. Sin embargo, cuando cambia su manera de pensar, bueno, tiene un poco de agua, tiene más de la mitad, con eso es suficiente. Entonces va a cambiar esa persona, y lejos de ser un amargado porque no tiene lo que él quiere, sino va a ser una persona contenta y feliz porque está contento con lo que él tiene. Por eso Jesús decía: cambia tu manera de pensar, arrepiéntanse, ¿sí? El significado literal de arrepentimiento es cambiar de dirección. Es que decir que si yo iba para acá antes, rumbo al pecado, Jesús dijo: arrepiéntate, no vuelvas a pecado, sino vuelve hacia mí. Y es importante esto, que nunca se nos olvide que siempre debe haber un arrepentimiento en cada uno de nosotros. Ahora, nosotros no nos arrepentimos porque se nos ocurrió arrepentirnos. Tú y yo no llegamos a los pies de Cristo porque un día dijimos: voy a llegar a los pies de Cristo. No, estamos en este lugar, nos arrepentimos de nuestro pecado porque hubo alguien que nos ministró, nos enseñó el pecado y nos dijo: eso está mal. Y cambió nuestra manera de pensar. ¿Y sabes quién fue? El Espíritu Santo. Él es quien nos convenció de pecado. Si no nos hubiese convencido, si no hubiésemos escuchado la voz del Espíritu Santo, todavía seguiríamos embarrados en el pecado. Pero hoy, gracias a Dios, podemos cantar y gozarnos en la presencia del Señor y hasta declarar: bueno, una llaga podrida era mi vida, pero hoy he sido transformado porque soy arrepentido, soy un pecador arrepentido. Ahora quiero que le digas al hermano que tienes a un lado y dile: yo antes era un pecador, pero ahora soy un pecador arrepentido. Es por eso que debemos de entender eso. Nunca dejaremos de ser pecadores. Estamos atrapados en este cuerpo de perdición. Pablo lo declaraba en Romanos, si no me equivoco, 8. Él decía: bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Yo conozco lo que está correcto, conozco la ley, pero no puedo dejar de hacer lo malo. Lo que aborrezco es lo que hago.
Y declara: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Pero doy gracias a Dios que la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Éramos pecadores, ahora seguimos siendo pecadores, pero arrepentidos, con un acceso libre a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Y gracias a la obra del Espíritu Santo es que tenemos ese acceso al Señor. Porque un día llegó el Espíritu Santo con esas cuerdas de amor a cambiar nuestra mentalidad y pudiésemos acercarnos al Padre. Y después de Cristo en nuestra vida todo cambió. Ya nada fue igual. Si la era tuvo un antes de Cristo y un después de Cristo, Samuel Soto ahora tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Él vino a transformar y a trastornar mi vida por completo, y yo sé que lo ha hecho contigo también. Ahora, dentro del arrepentimiento hay ciertas implicaciones o ciertas características que se deben de cumplir o que se deben de ver en la vida de un creyente, que deben de estar ahí presentes. Y la primera es una renuncia y un cambio de actitud. Y no quiero que a la primera de cambios mañana se presente a su trabajo y diga: renuncio porque estoy arrepentido. No se trata de eso, sino se trata de una renuncia al pecado. Una renuncia a todo lo que usted y yo sentíamos satisfacción, sino que ahora renunciamos a eso por seguir a la persona de Jesucristo. Significa renunciar a todo lo que me encantaba, renunciar a todo lo que estaba mal delante de Dios por ahora agradar al Señor. Cuando nosotros hacemos esto, presentamos una renuncia y tenemos en nuestra mente bien grabado que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que ahora yo entiendo en mi mente que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ahora si también yo entiendo que con Cristo estoy juntamente crucificado, eso me va a hacer tener una vida con obras de arrepentimiento. Porque cuando quiera venir la tentación, quiera venir el pecado o el enemigo a querer cambiar nuestra manera de ser, no, Satanás, no te equivoques. Yo ya cambié mi manera de pensar. Ya cambié mi manera de pensar, porque ahora tengo una manera de vivir diferente, por cuanto soy un hombre o una mujer arrepentido por la sangre de Cristo Jesús, y ahora tengo salvación gracias a Él. Y si nosotros no hubiésemos escuchado, si el Espíritu Santo no hubiese abierto nuestros oídos al mensaje de salvación, nosotros no estaríamos aquí, porque hubo una invitación. ¿Sabe? El día de ayer fuimos ¿a dónde fuimos? Al Hospital General. Fuimos a evangelizar, a llevar la palabra del Señor. Y llegamos en la noche, ahí como a las 7:30. Sinceramente yo vi el tumulto de gente allá afuera y dije: Señor bendito, tengo miedo, Padre, pero yo sé que tú algo vas a hacer en esta hora y en este lugar. Ahí los muchachos se pusieron a cantar como locos, a gozarse con el Señor. Repartimos unas tortas, un agua riquísima. Se formó una fila como de 70 y pico, 100 personas ahí en ese lugar. Y estuvimos ahí repartiendo el mensaje. Y de pronto yo me paré en medio en ese lugar, en una caja, y me puse en alto y empecé a predicar. Y terminé el mensaje y yo me fui y les dije: muchachos, Dios los bendiga. Yo pensé que el mensaje no había tenido un impacto. Yo pensé que lo que habíamos hecho, las canciones que habían cantado, no había tenido un impacto. Pero ahí me recordó el Señor y me dijo: acuérdate que el Evangelio es potencia de Dios para salvación, para el judío primeramente, para el griego y para todos aquellos que aceptan a Jesucristo. Llegamos a la iglesia y me dice una jovencita: ¿sabes que una señora se quedó ahí parada? Ella se había alejado de Cristo y se quedó a escuchar el mensaje y quiere acercarse a Dios nuevamente. Gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo que abrió su oído para oír el mensaje de salvación. Es por eso que ahora tú y yo hemos renunciado al pecado y hemos deseado caminar y tener un cambio de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra característica de un corazón arrepentido es que es un corazón o una persona que es sumiso y con un deseo de aprender. ¿Qué te quiero decir con sumiso? No significa que tú siempre estés agachado y te digan y tú: sí señor, sí señora. No, significa que cuando escuchemos la palabra de Dios, digamos: sí Señor, voy a cumplir con tu palabra. Sí Señor, me cuesta trabajo hacerlo, me es difícil por cuanto tengo
tengo un corazón arrepentido, yo voy a caminar en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame porque solo no puedo. Sin embargo, hay muchos de nosotros que tenemos la palabra de Dios hablada en nuestra vida y no hacemos nada por caminar en esa palabra tan preciosa que trae salvación a nuestras vidas. Es por eso que cuando hay un corazón arrepentido, es sumiso con la palabra de Dios y tiene deseos de aprender de Él. Deseos de aprender de la persona de Jesucristo, de la salvación, de lo que puede hacer. ¿Cuántos corazones sumisos a la palabra de Dios hay en este lugar? Y es una bendición, gloria a Dios por eso. Porque si nos fijamos en la palabra de Dios, escuchar la palabra y vivir la palabra trae una bendición grandísima para nosotros. No es porque Cristo nos quiera tener como soldaditos, es porque Cristo quiere que haya un corazón de arrepentimiento para que cuando Él pase lista allá en la gloria eterna y diga: Samuel Soto, sí, es arrepentido y comprado con mi sangre, entra a la presencia de Dios. Es lo que hará con cada uno de nosotros. Otra obra del arrepentimiento es que en nuestra vida hay un continuo perfeccionamiento. La palabra es tan preciosa y como Pablo dijo, bueno, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es decir, que mi vida siempre va a estar siendo perfeccionada en el amado, en su palabra. Sin embargo, cuando hay corazones que creemos que ya lo hemos alcanzado todo, que ya no necesitamos aprender más de la palabra porque ya lo sabemos, o que digamos, no, ese muchachito que ahí predica, no, ¿qué me va a enseñar a mí? Bueno, yo no le voy a enseñar nada, yo solo soy el burro y la gloria de Jesucristo va montado sobre mí. Yo solo estoy aquí para hablar de su palabra. Pero cuando deseamos aprender, tener un continuo perfeccionamiento en la palabra de Dios, eso va a demostrar que hay un corazón arrepentido. Es decir, que siempre quiere aprender, que siempre donde se pare: Espíritu Santo, enséñame hoy. Espíritu Santo, háblame hoy y dirígeme hoy en este día, porque Él nos perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Es precioso eso. Y el arrepentimiento no es solamente una cuestión de decir estoy arrepentido, porque muchos hacemos eso, sí, me arrepiento, pero a la primera de cambios volvemos a lo mismo. Es como cuando estamos educando a nuestros hijos y le decimos: no hagas esto, por favor, no lo hagas. Y resulta que lo hace, se pegó porque desobedeció. Mami, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer. Es que no aprendió la lección. Pero cuando nosotros como creyentes venimos ante los pies de Cristo y decimos: Señor, estoy arrepentido de mi pecado. No quiero volver a lo mismo, sino quiero ser una persona nueva, una nueva criatura gracias a Cristo. Va a mostrar un corazón arrepentido, no solamente de palabras, sino de acciones. Y quisiera que fuéramos al libro de Romanos 12:2, por favor. Los que traigan su Biblia electrónica, si la pueden poner en la versión Dios habla hoy, yo se la voy a leer en esa versión. Si está apuntando, apúntelo. Pero le voy a pedir que escuche esta pequeña traducción de la palabra de Dios, que declara: en el nombre de Jesús, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y es indispensable que el creyente o el no creyente, si quiere tener un cambio de vida, es cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe que es algo tan difícil en nosotros? Es algo tan difícil en la vida de las personas. ¿Sabe por qué? Porque a veces duramos tanto tiempo en el pecado, sometidos bajo el pecado, sobre las garras de Satanás, que cuando Cristo redime nuestras vidas, no se nos olvida eso. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando había los circos, porque creo que ya no hay circos con animales, cuando había circos, a los elefantes, conocemos los animales grandísimos, ¿no? Que matan personas cuando se enojan. Pero cuando están pequeños, los atan en una estaca de madera y con un grillete. Y el pequeño elefante se la pasa ahí dando vueltas solamente. Va creciendo y sigue con la estaca y el mismo grillete.
Va creciendo y sigue con la estaca y el mismo grillete. Se acostumbró a estar encadenado, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Pero resulta que ya es un animal grandísimo, no sé de cuántas toneladas. Y él no se da cuenta que tiene el poder para poder salir de esa estaca y correr como loco y libremente. Y así pasa con el creyente en muchas ocasiones. Vivimos con el efecto del pecado. Satanás nos tenía atrapados. Estábamos pequeños, nos tenía en sus garras, nos acostumbramos al pecado, vivíamos en el pecado, que cuando Cristo vino a nuestras vidas, nosotros nos quedamos con la mentalidad de que somos los pecadores aún, y volvemos una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, cuando Cristo viene a mi vida y le pido, ayúdame a cambiar de manera de pensar. No quiero ser el mismo, quiero ser otra persona, quiero ser la nueva criatura que tú me hablas y ser diferente. Entonces cambia nuestra mente y cambian nuestras acciones. Porque déjeme preguntarle, ¿quién de aquí no batalló cuando recién llegó a los pies de Cristo? Y aunque tenemos un largo caminar en Cristo, seguimos batallando. Hasta que estemos con Él en su presencia, seremos plenos y perfectos porque le veremos a Él, dice la palabra de Dios. Pero es necesario que haya un cambio en nuestra manera de pensar. Y dile a tu vecino, cambia tu mente, cambia tu manera de pensar, porque así va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Es precioso lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Y vuelvo a reiterar con esto, pudiéramos decir, Samuel, es que yo ya estoy en la iglesia, yo ya soy salvo, me considero salvo o salva. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo, analízame, Señor, conforme a tus misericordias y dime en qué estoy fallando. Porque el pecador siempre es pecador, pero cuando es un pecador arrepentido diariamente, cambia su manera de vivir. Y hay situaciones en nuestra vida y podemos decir, es que yo no me amoldo a los criterios de este mundo presente. Yo no hago lo que hacen otras personas, yo no hago lo que hacen los del mundo. Sí, pero hay situaciones en nuestra vida que todavía necesitan ser cambiadas en nosotros. ¿Y sabe cuál es la que le voy a poner bien fácil? Hoy en día muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero las cosas de este mundo se están metiendo en nuestra vida. Y no quiero satanizar nada y no quiero que me pongan de religioso, pero en muchas situaciones en nuestra vida el creyente, en vez de estar con su mente o sus ojos vistas al cielo, la tiene puesta en una pantalla de 5.7 pulgadas y viendo hacia abajo. Ese es un criterio de este mundo. Y hasta le hicieron así. No, yo no tengo nada del mundo, Samuel. Sí, pero a veces pasamos tanto tiempo en cosas que no son de parte de Dios. La palabra nos enseña en Santiago y nos declara que el Espíritu que puso Dios en nosotros, Él lo anhela celosamente. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo y el Espíritu Santo, mira que yo te quiero hablar, mira que yo te quiero mostrar grandes cosas y ocultas que tú no conoces, pero estás perdiendo tu tiempo. Ahora, ¿es necesario que nos arrepintamos? Amén. Porque hay cosas en nuestra vida que parecen pequeñas. Así es Satanás, se mete por una rendija como una rata, se mete por donde sea. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta y estamos aún en la iglesia y, no, es que estoy en la Biblia. Sí, no, y de repente ya nos perdimos ahí. Pero es indispensable que no nos amoldemos a los criterios del tiempo presente, sino que cambie nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Si este aparatito no existiera el día de hoy, van a decir, no, la vida sería difícil. No, sería mejor porque tendríamos más contacto con el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que hoy en día muchas personas se distancian, muchas parejas ya no se hablan? Porque ya no hay comunicación, se envían WhatsApp solamente y están frente a frente. Antes hablaban, los restaurantes se oía llena las de comunicación, hoy está todo quieto porque estamos en esto. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Antes la gente oía al Espíritu Santo porque había una comunicación directa, pero hoy hay cosas que nos distraen de Él, cosas que nos distraen de su palabra. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay ciertas áreas en las cuales debemos arrepentirnos? Sí lo hay. Es necesario que la iglesia lo haga. Es necesario que la iglesia reaccione, despierte y se quite de todo aquello que Satanás se ha querido meter poco a poco en nuestra vida para distraernos de la atención de la persona del Espíritu Santo, de lo que hoy quiere enseñarnos. No cambiemos algo tan grande por algo tan pequeño.
No cambiemos algo eterno por algo efímero. No cambiemos algo que nos va a dar salvación por algo que nos va a entretener solamente. Dile al hermano con un codazo y dile, ¿ya oíste? Debemos de darle lugar al Espíritu Santo. No solamente hay cosas así en la vida de la iglesia, sino que hoy en día, desafortunadamente, el pecado ha crecido en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué cree que han caído tantos predicadores en adulterio? Y el Señor reprenda a Satanás de la vida de la iglesia en el nombre de Jesús. ¿Por qué que hoy tantos jovencitos y jovencitas cada vez se entregan en fornicaciones y pasiones? Y dentro de la iglesia. Porque no hay una comunicación con el Señor. No hay una comunicación con el Espíritu Santo. Y aún dentro de la iglesia hay adulterio, fornicación y todo eso. Pero hoy pido en el nombre de Cristo Jesús que abra nuestras vidas, que arda nuestro corazón y que corramos al lugar del arrepentimiento. Al lugar en donde Cristo nos puede levantar, nos puede restaurar y nos puede afirmar en la roca eterna que es Él mismo. La iglesia necesita despertar en esa área porque a veces estamos medio adormecidos, entretenidos en cosas que no son nada de parte de Dios. Pero si la iglesia pusiera en las cosas eternas, el mover del Espíritu Santo día con día sería glorioso en este lugar. No estaríamos clamando por el avivamiento, sino estaríamos avivados por el Espíritu Santo. No estaríamos clamando por un encender de nuestras vidas, porque ya estaríamos encendidos. ¿Por qué no le decimos perdóname, Espíritu Santo? Porque no te he puesto atención. No estamos enojados, ¿verdad, iglesia? Estamos contentos. Es importante que lo hagamos. Es importante que lo vivamos. Porque lo podemos escuchar. Nos podemos gozar. Podemos cantar de alegría, pararnos y decir gloria a Dios, aleluya. Pero si no hay una convicción en nuestra mente, no va a haber un cambio. No va a haber un trastorno en nuestra vida. Y necesitamos cambiar para que la persona del Espíritu Santo venga a nosotros. Y le voy a hacer una pregunta y quiero que se demuestre en este lugar. ¿Y cuántos anhelamos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Me puede decir un amén y alabarle y glorificarle y decirle, Espíritu Santo, yo te necesito, yo te anhelo, yo te deseo en mi vida? No dejemos que el pecado marque nuestra vida, sino que todo eso que asediaba a nosotros, corramos a Cristo arrepentidos y seamos transformados. Hoy yo no estoy aquí parado para decirle a usted, falla en esto, falla en lo otro. No, no, no. Como dice el dicho, cada quien sabemos de qué pata cojeamos. Y también Satanás. No le dé lugar al diablo para que usted caiga. Dele lugar al Espíritu Santo para que esté fortalecido y sea vencedor ante la tentación y el pecado. Y si hay pecado en su vida que usted tiene que entregar a Cristo y pedir perdón por él, hoy es el momento indicado para estar arrepentidos y no con un remordimiento solamente. Porque el remordimiento te da unos momentos como que, ay, me siento mal, ay, ya se me pasó. Pero el arrepentimiento es, ya no quiero nada con el pecado. Y quiero todo con mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dele bien fuerte el aplauso a Él porque Él se lo merece. El encargado número uno y principal de que haga que nosotros busquemos el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Lo hemos estudiado en estos días. La verdad, jamás vamos a comprender al Espíritu Santo. Jamás vamos a poder describir a Dios. Es como querer describir algo indescriptible. No se puede. Pero el que se encarga de cambiar nuestra vida, o de que nosotros corramos al arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Lo vimos hace 2 domingos o 3, no recuerdo, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio, dice la palabra de Dios, amén. Entonces el que me va a hacer a mí correr al arrepentimiento, el que va a hacer mi vida que me dé cuenta del pecado que estoy viviendo, el pecado que he permitido que entre a mi vida poco a poco, va a ser el Espíritu Santo.
Va a venir a mi corazón y me va a decir: Samuel, esto no está bien delante de Dios. Esto no está bien delante de tu Señor. Tienes que correr al trono de la gracia. Y yo tengo dos opciones: escuchar, correr y derramar mi corazón en la presencia de Dios, o hacer oído sordo y hacerle al Ricky Martin, a vivir la vida loca. Dígale al hermano que tiene a un lado: vivamos la vida de Jesucristo. Es importante, ¿no? Porque a veces estamos dentro de la iglesia, estamos dentro de la casa de Dios, nos consideramos parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay ciertas actitudes que aún están en nuestra vida que tenemos que cambiar, y pensamos que estamos en lo correcto, pensamos que estamos actuando bien, ¿no? Porque yo he conocido gente, o incluso hasta yo he podido ser de esta manera, en donde creo: no, yo ya lo alcancé todo, levanto el pecho, yo estoy bien. Soy un buen cristiano, ¿verdad? Y no lo bajas del error. Oye, hermanito, estás equivocado en esta área. ¿Qué te pasa? Yo soy el siervo infalible del Señor. No, mi hermano, todos fallamos, todos. El hombre que tienes aquí presente, los que ministramos en la alabanza, hasta usted, hasta el pastor, todos somos infalibles. El único recto y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén y alabarlo en esta hora? Él es bueno. Es bueno. Pero a veces nosotros somos de dura cerviz. Somos cabezones. No nos gusta entender. Batallamos para comprender que estamos mal, o no queremos verlo. No queremos darnos cuenta, y ahí vamos con el Señor: ay, me equivoqué. Y el Señor: ya, mijito, nos sobándonos la cabeza: no te preocupes, Señor. Porque no queremos entender. Pensamos que estamos viviendo en lo correcto, pensamos que estamos obrando bien, de una manera digna del Señor, pero a veces podemos estar mal. Y el único que puede decirnos es el Espíritu Santo. Si hay cosas en nuestra vida que no están bien, o que tenemos duda: Espíritu Santo, dime si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Ha habido momentos en mi vida en donde yo estoy actuando y de repente como que me estremezco y: ¿estoy haciendo bien, Señor, o estoy haciendo mal? No me dejes equivocarme. Permíteme caminar correctamente delante de ti, y créeme que Él no nos va a dejar fallar. Busquemos Proverbios capítulo 16, por favor. ¿Cuántos nos gozamos con la palabra del Señor? Es preciosa la palabra. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Y después de ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 25. Cuando esté listo, usted dígame un amén. Es en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Amén, ¿estamos listos? Dice la palabra del Señor: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Versículo 25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y es importante que nosotros entendamos esto, iglesia. No somos infalibles, nos equivocamos, fallamos delante de Dios día tras día tras día, nos equivocamos. Le fallamos al Señor y podemos pensar: no, yo estoy bien, estoy en lo correcto, como voy a la iglesia de Cristo, como yo voy y visito la casa del Señor todos los domingos, todos los miércoles, yo estoy bien. Hermano, hasta Justin Bieber va a Hillsong allá en Nueva York y está bien, solo Dios lo sabe. Pero es importante que entendamos: no porque cumplamos una liturgia eclesiástica significa que estamos bien, sino vayamos con el Espíritu Santo y: escudriñame conforme a tus misericordias. Enséñame mi falla, enséñame mi error, para caminar en el correcto camino que tú tienes para mí. Porque muchos pudiéramos juzgar nuestro andar correcto, pudiéramos juzgar nuestro caminar como: estoy haciendo bien, ¿verdad? Porque uno como persona no se da cuenta de sus errores, o no los queremos ver. Sin embargo, cuando alguien viene externo a mí me dice: Samuel, estás equivocado en este lugar. Perdón, fallé.
Y qué vergüenza es sentir que venga el Espíritu Santo y Samuel, estás cerrando en esta área, estás fallando en este lugar. Hubo un momento en mi vida donde yo me equivoqué grandemente. Me equivoqué, bueno, no fue grandemente, pero me equivoqué en algo en mi vida. Y el Señor me ministró, usted no va a creer dónde. Me estaba bañando a las 8 de la mañana. Y uno va a decir, bueno, ¿quién platica con el Señor en el baño? Mientras estoy orando en el baño, platico con el Señor. No sé si mi esposa me ha escuchado, pero ahí estoy platicando con el Señor. Me estoy bañando y Padre, te bendigo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y de repente como que sentí un silencio tan grande y me mostró mi error el Espíritu Santo. Y lloré tanto. Tuve tanto miedo en ese momento que salí corriendo a su presencia. Le dije, perdóname porque te ofendí. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque te hice mal. Y tenemos que ser de esa manera, que nos duela más afectar al Espíritu Santo que al vecino. Porque a veces queremos agradar al que tenemos al lado y ponemos por aparte al Espíritu Santo cuando Él es la primera persona que debemos cuidar, nunca fallarle. Porque el Espíritu, si es contristado, se aparta. Si no me lo cree, vean la vida de Saúl. El Espíritu de Dios estaba sobre él, declara la palabra. Hasta profetizó con unos profetas en un lugar. Sin embargo, falló delante de Dios. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Mi espíritu te lo voy a quitar. ¿Y sabes qué le pasó? Todas las noches era atormentado por un espíritu malo. No permitamos que por una falla, por ofender al precioso Espíritu Santo, se aparte de nosotros. Y todos los días le digamos, si te hemos fallado, Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos y haznos entender que estábamos mal. Enséñanos el camino que debemos hacer. Y si nos estamos equivocando y no lo queremos ver, no te preocupes. El Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo nos va a enseñar. A lo mejor nos va a doler. Y ten por seguro que si no oímos nos va a doler. Pero vale más que nos duela a que se aparte de nosotros el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Pudiéramos buscar 2 de Corintios, por favor, capítulo 7, versículo 8. ¿Sabe? Estos días que hemos hablado del Espíritu Santo, cada vez me voy dando cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Cada vez que yo me pongo a pensar que si se aparta el Espíritu Santo de mí, yo sería como un niño que se pierde en un supermercado. ¿Ha visto un niño que se pierde en un supermercado? Empieza a gritar y a correr por todas partes buscando, mamá, ¿dónde estás? Y si mi vida se aparta del Espíritu Santo, se aparta de tu vida. Es tan terrible eso. ¿Estamos listos ahí en la palabra de Dios? Entendamos un poquito el contexto antes de leerlo. Pablo había mandado ciertas cartas a la iglesia de Corinto. Él estaba encargado de la iglesia de Corinto. Y resulta que tuvo que salir un viaje y se fue y hubo un altercado dentro de la iglesia. Hubo problema en la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia de Corinto, aquí gracias a Dios en Vida Nueva nunca hay problemas. ¿Cuántos dicen amén? Por fe, gloria a Dios, aleluya. Sí, había un problema en la iglesia de Corinto. Pero problema grande, hermanos. Y Pablo les escribe una carta que no aparece en la palabra de Dios, a saber dónde quedó. A lo mejor, bueno, pudiera decir, me hubiera gustado a ver qué dijo Pablo, ¿no? Pero era una carta dura, era una carta severa, hablándole a estas personas. Y causó algo en ellos, en la iglesia de Corinto. Tal vez él estaba diciendo, tú estás fallando en esto, te estás equivocando en aquello, estás cerrando en esto otro. Necesitas cambiar, no sé lo que hubiera en esa carta. Sin embargo, vamos a leer en esta porción desde el versículo 8. Dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. No fue un ratito, no dice durante un tiempo. Hubo un dolor en el corazón de la iglesia de Corinto. Hubo algo que les estaba afectando en su corazón. Y dice, ahora me alegro de haberla enviado. No, o sea, como Pablo, qué bueno que se las envié. Me dio gusto haberla enviado entonces. Dice, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor
el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y quiero hacer una comparación ahí, detenerme un poco. Pablo mandó esta carta durísima, la verdad, no a saber qué decía esa carta, pero para que les haya causado dolor y ver cómo Pablo escribe en Romanos, en Gálatas, en Efesios, digo, les habló fuerte, les habló duro, retumbó sus vidas. Dijo, bueno, al principio me pude un poquito, pero después me gocé porque les causó tristeza. Y uno va a pensar, ¿cómo es posible que Pablo se goce porque le cause tristeza? Esa clase de tristeza que Dios desea en el pueblo de Dios es que tengan tristeza por haber fallado a Dios, porque se equivocaron. Y dice, no como la tristeza que trae el mundo, que trae muerte espiritual. Y quiero hacer una comparación una con otra. Se recuerda de Pedro, que Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo estaré contigo hasta el final. Y al cabo de los días, Pablo lo negó 3 veces. Se equivocó delante del Señor. Y hubo un arrepentimiento grande delante de Pedro. Y dijo, Señor, perdóname por mi falta, por mi error, por lo que hice en tu contra. Y se arrepintió. Dice la palabra que cuando terminó de cantar la 3ª vez el gallo, dice que lloró amargamente. Hubo una tristeza en su corazón, pero esa tristeza lo llevó al arrepentimiento. Y quiero poner la contraparte de la tristeza que pone el mundo. Se recuerda de Judas, el que traicionó a Jesús. Después de que fue entregado, dijo, no lo maten, mejor no le hagan nada, no se crean. Sin embargo, vino una tristeza hasta su vida que no le trajo una muerte espiritual solamente, sino que hubo una muerte en lo físico. Esas son las 2 tipos de tristeza que puede haber. Es decir, que cuando en el creyente descubre el pecado, el Espíritu Santo, la tristeza es, ay, te fallé, perdóname. Me equivoqué, perdóname, Señor. Pero cuando a un no creyente le descubren su pecado, va a tener tristeza y vergüenza, mas no va a haber arrepentimiento. Sigamos leyendo. En el 11 nos quedamos. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y vuelvo con el entorno. Estaba mal la cosa en Corinto, estaba que arde, había un problema. Pablo tal vez, no sé si estaba enojado o no, pero iba dirigida una carta por parte de Pablo, pero a través del Espíritu Santo. Una carta de corrección que trajo un dolor amargamente en sus vidas. Trajo un dolor en el corazón de la iglesia de Corinto. Sin embargo, ese dolor después se convirtió en gozo. ¿Sabe por qué? Porque se levantaron, se sacudieron y dijeron, vamos a actuar correcto en este caminar. Vamos a actuar de la manera que se debe como hijo de Dios. Y produjo un fervor en sus vidas, un temor por la presencia de Dios, un celo por las cosas correctas e incorrectas. Y el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. Si hay un momento en que la iglesia de Cristo o el creyente se aparta de su caminar, se aparta rumbo al pecado, espérese un momentito que le van a enviar una cartita que nos va a hacer sentir dolor, pero ese dolor se va a convertir en gozo porque correremos al trono de la gracia donde hay el oportuno socorro y la salvación de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y entendamos esto, iglesia. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer buscar el arrepentimiento. No nosotros mismos, sino es el Espíritu Santo que va a poner un dolor en nuestro corazón por haberle fallado, por haber sido faltos delante del Señor. Y vamos a correr delante de la presencia de nuestro Rey. Pero es indispensable, es mejor que nos aguantemos las ganas de pecar a que después sintamos vergüenza, sintamos tristeza y sintamos dolor porque le fallamos a Dios. O a veces podemos caer en cinismo donde ni nos duele ni sentimos, ¿no? Estamos como el comercial del dentista.
no duele, ¿verdad? Nos gusta ahí como que, pero necesitamos aprender eso, hermanos. No le fallemos al Espíritu Santo. Si alguien de tu casa, o tú mismo, o yo mismo, porque la predicación también es para mí, le fallo al Señor, o usted le falla al Señor, de pronto va a venir la carta del Espíritu Santo que me va a dar como una cachetada de golpe de guante blanco y va a decir: Samuel, reacciona. Hijo, hija, reacciona. No te equivoques, vuelve a los pies de tu Señor, corre a la presencia donde hay el oportuno socorro. Y va a suceder, iglesia, pero más vale estar firmes en la palabra de Dios. Más vale no errar, que si el camino se ve bonito de aquel lado, no, tú síguele en el camino angosto, ahí camina, porque se trae bendición y vida eterna. Que si te quieres equivocar, no, Señor, yo pongo mi mirada en ti. Espíritu Santo, tómame de la mano y llévame contigo. Es tan precioso eso. ¿Sabe? Yo lo comparo como... Va a pensar que usted que yo soy un niño, pero me gusta ser como un niño. La palabra nos dice que seamos como niños. No sé si ha visto en los supermercados que de pronto ponen como unas pisadas, unas huellas en el supermercado. Y yo aún a mis 26 años me gusta estar pisando uno y saltar al otro y seguir al otro. Hasta que llega a ver a dónde va, donde siguen las pisadas. Pero así quiero ser con el Espíritu Santo. Que Él me marque las pisadas donde debo pisar. Porque sé que si las piso yo voy a ir a un lugar correcto. Yo voy a un lugar que me trae bendición y vida eterna. Así es que todos los días, iglesia, todos los días, antes de que usted salga de su casa, se levante de su cama o haga algo, vayamos a donde está el Espíritu Santo. Hinquémonos y digámosle: guíame en este día, porque no me quiero equivocar. Guíame en este momento, porque quiero caminar en pos de mi Señor Jesucristo. Porque si lo hacemos solos, estamos fritos y estamos perdidos. Amén. Dale un codazo al hermano y dile: no lo hagas solo, hazlo con el Espíritu Santo. Y déselo fuerte, no se quede con ganas, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos exhorta y nos llama la atención, produce lo mismo que produjo en la iglesia de la vida de Corinto. La iglesia de Corinto resultó indignada por el pecado. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos hecho esto al Señor? ¿Cómo es posible que le hayamos faltado de tal manera al Señor? Indignada consigo mismo. ¿Por qué fallé yo delante del Señor? ¿Por qué yo me equivoqué delante de Él? Y también indignado con el tentador, con Satanás. Es decir: Satanás, estoy enojado contigo porque me hiciste caer. Vas a venir otra vez a tentarme, vas a venir a presentarme la oportunidad de pecar. Sin embargo, estoy indignado contigo. Ni te me acerques, porque yo no quiero volver a caer en el pecado. Pero a veces caemos en pecado y en vez de sentirnos indignados, nos sentimos contentos y felices. Hermano, cuidado, porque ahí hay algo mal en nuestra vida. Hay algo que debe de cambiar. Resultó en un temor por velar en contra del pecado y del pecado, el que te hace pecar, el tentador. Es decir, que si caíste en pecado, vuelvo a la palabra de Dios y me doy cuenta que yo debo de velar y orar, porque mi adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez si yo caí en pecado, debo levantarme. Bueno, primero correr de rodillas a la presencia de Dios, levantarme, sacudirme y decir: Señor, voy a velar porque yo sé que el enemigo no va a descansar. ¿Y por qué yo voy a descansar entonces? Prefiero seguir firme contigo. Hubo un deseo en la iglesia de Corinto por ser reconciliados con Dios. Porque cuando hay pecado hay una separación. Así es que cuando queramos volver a pecar, pensémoslo 2 veces, iglesia. Porque si peco, me separo de Dios. Haz de cuenta que quiero correr en dirección opuesta de Dios. Y sobre todo una humildad profunda delante de Dios. ¿Sabe por qué? Hay 2 tipos de personas: los que se equivocan y van llorando y ni siquiera se quieren meter al templo y se quedan fuera del templo y golpeándose en el pecho y diciendo: perdóname, Señor, ni siquiera soy digno de que me recibas, pero aquí estoy, perdona mi falta.
Y está la otra persona que se mete hasta el altar y dice: yo sé que tú me tienes que perdonar. Cuando hay humildad en nuestra vida, un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia, hay perdón en nuestra vida y el Espíritu Santo vuelve a nosotros, nos consuela, nos levanta y nos reafirma en la palabra del Señor. ¿Quién tú quieres ser? Obviamente, como aquel recaudador de impuestos que estaba fuera de la iglesia golpeándose el pecho, él, dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, les digo la verdad, él fue el que se fue justificado, no el otro que pasó hasta el frente. Ahora, pudiéramos decir: no, yo no creo que el Señor me cause dolor. Es tan bueno, es tan lindo mi Señor. Sí lo es precioso mi amado Señor, es mi papito, es tan precioso mi Dios. Pero también es severo cuando tiene que serlo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando un papá no castiga a sus hijos? El hijo va a ser un malcriado. Estoy con temor y temblor cuando me tenga que tocar corregir a mi hija, porque es niña y yo sé que me va a hacer temblar mi corazón, pero se tiene que hacer. Y es lo mismo Dios. Lo bueno que Él es estricto con nosotros y nos hace diligentes ante su palabra. Y vamos a ver una persona que verdaderamente el Señor le mandó una carta, el Espíritu Santo le mandó una carta para que pudiera entender el error en el que estaba. Y vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Por si usted y yo quisiéramos fallarle al Señor y al Espíritu Santo, yo creo que nos va a quedar un poquito de temor reverente a Dios para no fallarle. Y cuando usted esté listo en capítulo 1, versículo 1, dígame un amén, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve ¿a dónde? Bien fuerte, ¿a dónde? A la gran ciudad. Guardemos este pedacito. A la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Dale un codazo al vecino que tienes, dile: no te hagas, no vas a poder escapar del Señor. La palabra me enseña: si yo me remontara a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, ahí está el Señor. Jonás simplemente quiso tapar el dedo del sol con un dedo, pero es imposible. Qué ingenuo tratar de pensar que podía escapar del Señor. Jonás tenía una tarea muy importante. Era del pueblo de Israel e iba a hablar a los asirios. El pueblo de Israel le agarró un coraje o un enojo contra el pueblo asirio porque eran duros y severos en las guerras, eran crueles. Y le dio el mensaje el Señor, le dijo: vas a ir y pronunciar mi juicio en contra de ellos. Y era un profeta del Señor. Y uno pudo haber pensado: de seguro Jonás se levantó y fue obediente a la palabra de Dios. No, se fue del lado contrario. Y fue a la gran ciudad. ¿Sabes cuáles eran los pecados de Nínive? Injurar en contra de Dios, planear y maquinar cosas en contra de Dios. Eran crueles en la guerra y explotaban al indefenso, al desvariado. Tenían adoración de los ídolos, de la prostitución, de la brujería. O sea, estaban perdidísimos. Y tú vas a decir: Samuel, yo ni siquiera tengo al San Juditas ahí volteado. No. Pero cuando tenemos algo en primer lugar, en lugar de Dios, eso se llama un ídolo. Cuando ponemos algo en el lugar que le corresponde a Dios, a Jesucristo en mi corazón, eso se llama un ídolo. ¿Estamos contentos? Amén, gloria a Dios. Es importante que busquemos en nuestra vida qué está robando el lugar que te pertenece, Jesús. Y a veces nos portamos de esa manera. Jesús nos habla, nos ministra, nos quiere enseñar, pero nosotros nos paramos, patitas, ¿para qué las quiero? Y quiero correr para otro lado. Pero ¿a dónde huiré de tu presencia, oh Dios? ¿Cómo me podré escapar de ti? Y el Señor trae un mensaje. Quiero ver dos historias en este lugar: la vida de Jonás
y la vida de Nínive, del pueblo de Nínive. Jonás era un profeta de Dios que se supone debía obedecer el mandato de Dios porque era su profesión, hablar lo que el Señor hablaba al pueblo. Sin embargo, él no quiso obedecer y fue para el otro lado. Y ahora vamos con Nínive. En ese momento Nínive era la ciudad más importante, Asiria, era la más grande. Dice la palabra que tardaba 3 días en recorrerla. Y el Dios, el que es grande por sobre todo, dijo, la gran ciudad. Y el significado de esa palabra es soberbia, altiva. Y muchos de nosotros a veces somos dentro de la iglesia de esta manera. Nos hablan y nos pronuncian nuestro error. Nos dice el Espíritu Santo en qué estamos fallando. ¿Cómo es posible que yo me equivoque? Yo no me equivoco. No te equivoques. Yo soy correcto. Yo no estoy haciendo las cosas mal. No, nos equivocamos. Pero tengamos cuidado porque si somos altivos y soberbios, de pronto va a venir un siervo de Dios a pronunciarnos juicio en nuestra contra de parte de Dios. Nínive estaba constantemente en pecado en contra de Dios. Nínive se estaba equivocando siempre en contra de Dios. Pero hubo algo tan glorioso cuando el Espíritu Santo les mandó una cartita para decirles en qué estaban fallando. Y ahora vemos la contraparte. Vamos con Jonás nuevamente. Un siervo de Dios. Se le habló la palabra, se le habló la instrucción, lo que tenía que hacer. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Hoy en día pudiéramos decir, es que el Señor a mí no me ha hablado. Hermano, si el Señor no te ha hablado es porque tú no has querido abrir la palabra de Dios y leerla en voz alta. Es porque no queremos oírla. Porque la palabra está escrita, el Señor ha hablado. El Señor nos puede revelar también. Pero no le queramos hacer el vivo, buscar nuevas revelaciones, porque la revelación más exacta, dice la palabra, es la palabra de Dios. Y a veces no queremos oírla, o se nos dice y hacemos todo lo contrario. Pero tengamos cuidado porque va a venir algo y un instrumento de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, para hacer que volteemos nuestro rostro al Señor. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Hay alguien que no conozca, que le pueda levantar su mano y diga, yo no sé lo que le pasa a Jonás? Sinceramente, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero para el que no sepa, acordémonos de la canción que nos enseñaban. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Uno dice, ay no, aquí no hay, gracias a Dios aquí no hay peces, mi hermano, cuidado, porque el Señor obra de maneras muy distintas y misteriosas para hacer que nosotros volteemos nuestro rostro a Él. La palabra nos enseña que durante el viaje que Él tuvo, durante el viaje que se remontó al barco que iba a Tarsis, e inmediatamente empezó la calamidad en su vida. La desgracia empezó a ocurrir. Y cuando nosotros somos creyentes e hijos de Dios, que empezamos a tener un cambio en nuestra vida, en cuestión de la palabra, empezamos a pecar, empezamos a errar, entonces va a venir la desgracia a nosotros. Y no para que el Señor diga, ay, qué bueno que le estoy haciendo daño. No, porque lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito glorioso. Y Jonás estaba dentro de la panza del pez. La verdad desconozco qué pez sería. Me imagino que era una ballena. Pero es importante que siempre nosotros aprendamos de esta lección. Y vamos a buscar en el capítulo 2, por favor. Después de que el Señor le habló, le dio la oportunidad de ministrar su palabra, y después de que huyó de la presencia, intentó huir de la presencia de Dios, el Señor se mostró misericordioso. Estamos listos en el capítulo 2, versículo 1 de Jonás. Dice la palabra de esta manera. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y quiero hacer una pausa ahí. Uno pudiera decir, ay, esta es una fábula seguramente, o una parábola del Señor. No, fue una realidad. Y realmente quiero que veamos la gravedad del sufrimiento que estaba viviendo Jonás. ¿Qué es lo que se encuentra dentro del estómago de cualquier persona? Jugos gástricos. No sé si les ha pasado cuando de repente tienen agruras que se regresan juguitos gástricos. Quema, pero sabroso, ¿verdad? Hay Melox a todo lo que da. Ahora imagínense la vida de Jonás dentro de la panza de la ballena, sumergido en jugos gástricos, sufriendo, batallando.
estando en agonía, siendo quemado vivo por no haber tomado la palabra de Dios y aplicarla a su vida. ¿Estaba sufriendo? No, claro que estaba sufriendo. Estaba a punto de la muerte, y la palabra entonces dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. O sea, él ya estaba, como decimos, ya estaba más para allá que para acá, hermanos. Ya estaba muriéndose, ya iba a colgar los tenis. Y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Jonás no estaba viviendo una situación cualquiera. Veamos la gravedad de lo que estaba viviendo Jonás. Se estaba muriendo, se estaba quemando vivo dentro de ese animal. Ya dice la palabra, me encerraste donde las puertas de la tierra se cierran y jamás se vuelven a abrir. La muerte. Ya estaba en agonía Jonás, sin embargo él volteó su rostro al Señor, arrepentido. La carta del Espíritu Santo estuvo fuerte para Jonás. Un pecesote de quién sabe qué tantas toneladas y metros de distancia. Jugos gástricos que estaban quemando vivo a Jonás para morirse. Vino calamidad y entonces causó dolor en su vida para que volteara al Espíritu Santo. No esperemos a que venga esa carta a nosotros. No esperemos a que venga la llamada de atención de Dios, sino que antes de que eso suceda, corramos al precioso Espíritu Santo. Llévanos a la presencia de Dios. Enséñanos a pedirle perdón y actuar de la manera que se debe hacer delante de Dios. Porque Dios no lo va a pensar dos veces antes de mandar esa carta. Él lo va a hacer por el bien de su hijo. Me recuerdo a los papás, ¿no? Cuando mamá o papá me decía, te pego por tu bien. Me duele más a mí que a ti, pero lo hago por tu bien. ¿Verdad? Y nosotros como que llorando y sentidos y tristes. Pero le voy a compartir algo de mi historia. Gracias a Dios, mi padre jamás puso su mano sobre mí para castigarme o golpearme. Pero cuando él me regañaba con sus palabras, eran palabras que hacían que me dolía el corazón en ese momento. Me ardía el corazón. Pero gracias a esos regaños, gracias a esa exhortación, hoy puedo decir que soy un hombre de bien gracias a la dirección de mi Padre y del Espíritu Santo primeramente. Y así es el Señor. A veces no necesita azotarnos. Hay otros que somos más cabezones que otros. No necesita golpearnos. Solamente necesita al Espíritu Santo que nos ministre y nos hable. Pero si necesitamos ser azotados, lo va a hacer con tal de que regresemos a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña, Dios al que ama, disciplina. Y azota al que toma por hijo. ¿Sí? Es importante esto, iglesia. No esperemos a la carta. Mejor desde ahorita, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a ser firme en tu palabra, en tu presencia, en tu Espíritu Santo, porque no te quiero fallar. No quiero hacer mal delante de ti. No quiero equivocarme. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿realmente el Señor hace el bien para sus hijos? Claro. Hizo lo que tuvo que hacer para que Jonás volteara su rostro nuevamente a su presencia. Así es que pensémoslo dos veces antes de volver a pecar delante de Dios. Porque el Señor nos puede corregir. Y es perfecto para corregir porque va a hacer que nuestro rostro se voltee a su presencia. Y ahora quiero ir con la contraparte de Nínive. Jonás reaccionó, supo que había hecho mal y ahora sí dijo, no Señor, ahora sí te obedezco. Y se agarró a proclamarle el juicio en contra del pueblo de Nínive de parte de Dios. Y él empezó a decir, Nínive será destruido en 4 o 3 días, no sé, lo olvidé, discúlpeme. Será destruido en tanto tiempo, Nínive va a perecer, la gran ciudad de Nínive va a perecer. Tuvieron dos opciones. Ahí estaba mandando la carta al Espíritu Santo. Eran 3 días, ¿verdad?
en 3 días iba a ser destruida. Y el Espíritu Santo empezó a hablar ahí, el Espíritu de Dios empezó a hablar ahí. Uno va a decir, no es cierto, Samuel, el Espíritu de Dios en ese entonces no estaba. Claro que sí, claro que sí, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente, desde el principio ha existido. Y el Espíritu Santo empezó a ministrar y a hablar a esas personas. Tuvo 2 opciones Nínive, decir, este hombre está loco, está haciendo mal, ya se le botó la chaveta. Sin embargo, el pueblo de Nínive, desde el más importante, dice la palabra de Dios, que puso atención a lo que habló Jonás. Puso atención a lo que estaba declarando Jonás. Y dice, rasgó sus vestiduras. Se puso de luto, se vistió de cilicio. Imagínate el pueblo que era. La soberbia, la altiva de Nínive, la que adoraba la idolatría, la prostitución y la brujería, la que era cruel, la que era soberbia en gran manera, atendió la voz del Señor. Un pueblo que no conocía quizá a Dios, sin embargo volteó el rostro. ¿Y sabes cómo se llamó eso? Avivamiento. Porque hubo arrepentimiento. Cuando viene el mensaje del Señor, viene el avivamiento a nuestras vidas, porque empezó a obrar. Cuando viene el avivamiento, antes hay un reformamiento para que luego las almas se enciendan en el Espíritu de Dios. Iglesia, ¿cuántos queremos un avivamiento para nuestra vida? Yo creo que todos, iglesia, anhelamos y deseamos eso. Pero quiero que entendamos algo. Muchos tenemos la idea o la mentalidad que el avivamiento es ver a las personas temblando, es ver a las personas hablando en lenguas, es que se caigan aquí y allá. No, el avivamiento es cuando una persona reconoce su error, voltea su rostro al Espíritu Santo y camina conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos un avivamiento, vivamos de esa manera, atendamos la voz de Dios y caminemos conforme a sus estatutos. No ignoremos la voz del Espíritu Santo. Atendamos la voz de Él, porque ahí va a empezar un avivamiento. Claro, va a haber derramamiento de dones del Espíritu Santo. Va a haber que van a empezar a hablar en lenguas, van a profetizar, van a empezar a caerse, van a empezar a soñar, van a tener visiones. Pero es porque hay corazones arrepentidos. ¿Cuántos queremos arrepentimiento nosotros? Yo creo que todos. Y no digamos y no seamos soberbios. No. Yo ya estoy arrepentido. Todos tenemos que tener arrepentimiento. Si no, vamos a ser como la gran Nínive, soberbios y altivos. Otra de las personas que sufrió una grandísima calamidad, no sé si me puedes ayudar con el piano, por favor. Sufrió una calamidad. Esta sí fue una parábola. ¿Se recuerdan al hijo pródigo? Lo tenía todo. Todo por cuanto él quería lo tenía. Él era un hijo de papi, literalmente. Y un día le pidió, dame mi parte que me corresponde. Estaba en su derecho pedirlo. Y él se fue y lo malgastó en alcohol, en prostitutas, en mujeres. Y tal vez iba de maravilla, pero de pronto empezó la calamidad a su vida. A tal grado que empezó a comer de la algarroba de los cerdos. No sé si alguien ha visto un chiquero. Está en el piso la comida de los cerdos. Pero como que comer de donde los cerdos comen y hacen sus necesidades, no está padre. Pero el Espíritu Santo va a obrar a nosotros. Y si es necesario que tú y yo comamos de las algarrobas de los cerdos para que volteemos nuestro rostro al Señor, no lo va a dudar en hacer, porque es por nuestro propio bien. ¿Y sabes por qué lo quiere hacer? Porque Él desea poner su Espíritu Santo en nosotros. Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber el Espíritu Santo. Si no hay un perdón de pecados delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo no viene a nosotros. Por cuanto hay contristación. No esperemos eso, iglesia, sino atendamos de primera instancia lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El dolor en medio de nuestro pecado da lugar a la búsqueda de Dios, a su Espíritu Santo. No sé quién le ha pasado que se ha apartado del Señor o ha pecado y empieza a venir desgracia tras desgracia tras desgracia. Yo creo que a todos, ¿no? Yo puedo decir lo mismo, me ha pasado. Desgracia tras desgracia. Pero el dolor en medio de este momento es una buena señal y es algo tan precioso. Me vas a decir, Samuel, eres un masoquista. No, porque sé que eso me va a hacer voltear mi mirada al único que me puede rescatar.
Sé que eso va a hacer que voltee mi mirada hacia la persona del Espíritu Santo y me tome firmemente de su mano. Quisiera que buscáramos Jeremías 31, por favor. En la Reina Valera 60. Ponla en esa traducción, yo la voy a leer en la Dios habla hoy. Y cuando nosotros nos comportamos de esta manera, en medio del dolor, después de que el Espíritu Santo nos ministró, es una buena señal. Es una grandísima señal. Y si me permite, me voy a sentar un poquito aquí. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 31:18. Jeremías 31:18. He oído al pueblo de Efraín, está hablando el Señor, quejarse amargamente. Yo era como un ovillo sin domar. Ahí dice como un toro indómito o algo así. Pero tú me has domado. Hazme volver a ti, pues tú eres el Señor, mi Dios. En ese momento Efraín, el pueblo de Dios, había reconocido su error, había reconocido su falta. Y él dijo, era como un toro que nadie lo podía domar, que nadie podía hacer nada por él. No sé si alguien ha tenido aquí experiencias con las vacas o con los toros, pero cuando se quiere domar un animal, ¿qué se le hace? Hasta que entienda, ¿verdad? Y se le golpea hasta que el animal sea recatado y obedezca o lo que se le ponga a hacer. Y Efraín, el pueblo de Dios, entendió después de toda la calamidad que vivió, que fue gobernada por tantos pueblos, que fue esclavo por tantos años, que pasó en el desierto tanto tiempo, se dio cuenta y dijo, yo era como un toro sin domar. No entendía. Por eso venía calamidad una y otra vez a mi vida. Por eso venía la desgracia, Señor. Pensaba que era porque, no sé, pero era porque tú me estabas ministrando, me estabas enseñando y me estabas poniendo bajo el yugo de tu servidumbre. Y me encanta lo que dice el versículo 19. Y esa es la actitud que todos debemos de tomar cuando le fallamos al Espíritu Santo, cuando le fallamos a Dios. Dice la palabra, yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. Es decir, que el pueblo de Israel estaba tan triste. No sé quién ha sentido un dolor, una desgracia, pero básicamente Israel estaba haciendo, ¿por qué le fallé a Dios? ¿Por qué me volteé de la presencia de Dios? ¿Por qué huí de ti, Señor? Me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi falta. Pero a veces muchos de nosotros seguimos con nuestra soberbia y pensamos que somos tan dignos del perdón del Padre. Pero nadie es digno, sino su misericordia es grande y nos perdona. Cuando haya otro momento en nuestra vida, cuando haya otra situación en la que nosotros le fallemos, no espere para que se dé cuenta y se lastime usted mismo y diga, ¿por qué le fallé? ¿Por qué hice mal en contra de mi Dios? ¿Por qué ofendí al precioso Espíritu Santo? Mejor a partir de ya caminemos en rectitud delante de Dios, para que no pasemos vergüenza y humillación que nos hagan voltear nuestro rostro a Él. No espera que tenga que golpear su rodilla, su muslo, en señal de tristeza y de dolor.
desde ya vivamos rectos delante de Dios, con obras dignas de arrepentimiento, porque eso nos va a hacer cambiar, porque eso nos va a hacer tener una conexión directa con el Espíritu Santo. La calamidad o la desgracia en medio del pecado trae bendición al pueblo. A lo mejor nos duele, nos sentimos avergonzados, pero vale más ponernos un poquito de dolor en nuestra vida y estar dentro de la presencia de Dios y tomados de su Espíritu Santo que estar lejos de Él. Y yo pido y oro al Espíritu Santo que si hoy hay errores en nuestra vida, que si hay falta en el corazón de la vida de la iglesia, en los corazones de cada uno de nosotros, si hay pecados que no hemos querido reconocer, o si hay faltas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que le estábamos haciendo al precioso Espíritu Santo, que hoy nos ministre. Porque mejor es estar rectos delante de Dios. ¿Quién está conmigo y dice un amén? Porque trae una bendición. Y cuando nos arrepentimos, viene el precioso, viene el amado, viene el consolador, viene el que guía, viene el que consuela, el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esta porción de la Biblia, una promesa de parte de Dios. En Joel capítulo 2. Todos ya conocemos el 28, pero vamos a empezar en el 12. Joel capítulo 2, 12. Cuando estés listo, dígame un amén. ¿Está listo? Dice en el 12: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Y ahí quiero hacer una pausa. El Señor estaba en el tiempo antiguo, tenían una costumbre cuando había dolor en la vida de alguien. Ellos se desgarraban su ropa, se ponían silicio, tela de silicio. Para los que no la conocemos, no sé si ha conocido los costales de harina que son como de istle o algo así. Esos, si te los pones, te raspan. Bueno, era de ese tipo, algo así el parecido, el silicio. Y se sentaban sobre cenizas. Era algo que tenían, era una costumbre para mostrar el luto. Sin embargo, el Señor dice: no hagan su costumbre, porque muchos lo hacen, pero no lo sienten en su corazón. Muchos confiesan estar arrepentidos, pero son solo palabras y no en su corazón. Y a veces tenemos la costumbre, iglesia, de correr al altar, humillarnos y decimos: estoy arrepentido, pero mi corazón no concuerda con mis dichos. Y yo necesito aprender lo que dice el Señor: no te desgarres tu ropa, no hables en vano. Deja que tu corazón hable, se desgarre delante de mi presencia en dolor por haberme fallado, porque eso es arrepentimiento. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Es decir, ojalá mi pueblo reaccionara antes de que yo envíe mi carta, que los va a hacer recapacitar. Porque después de que envíe el castigo, no va a haber vuelta atrás. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno del carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne.
reúnan toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia del cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Esta es una invitación al pueblo de Israel a arrepentirse. Y el Espíritu Santo hoy, mañana y hasta que Cristo venga, siempre estará haciendo esta invitación al arrepentimiento. El mismo mensaje que Jesucristo proclamó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día sigue vigente ese mensaje de arrepentimiento. Hoy en día el Espíritu Santo, iglesia, nos está diciendo: vida nueva, congregación, donde quiera que se encuentre el pueblo de Cristo, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Esa invitación está vigente en nosotros. Si hay pecado, analice usted mismo su corazón y yo el mío, y corramos al Señor en arrepentimiento. Y no solo en un arrepentimiento exterior, rasgando vestiduras, sino un arrepentimiento genuino donde el corazón se desgarre delante del Señor. ¿Sabe cómo fue un corazón desgarrado delante del Señor pidiendo perdón? ¿Se acuerda de aquella mujer que derramó un frasco de alabastro y enjuagó los pies del Señor con sus lágrimas y llenó el lugar de un aroma grato? Eso fue un corazón desgarrado, no una vestidura solamente. Así como Nínive recibió el mensaje de la calamidad que venía a su vida y se arrepintió, hoy el Señor ha hablado. Y si hay áreas que se tienen que corregir, si hay pecados que se tienen que corregir, si hay actitudes que se tienen que cambiar, si hay pecados ocultos que tienen que salir de nuestra vida, hoy es el momento en donde debemos de actuar. Y no piense usted: yo no peco. No, todos somos pecadores. Y todos tenemos el derecho y el don de poder llegar al Señor y arrepentirnos. Porque cuando eso sucede, iglesia, cuando reconocemos la falta, escuchamos la voz del Espíritu Santo, ahí comienza el avivamiento. Ahí comienza un encender del Espíritu Santo. El avivamiento no es gritar, no es emocionarse, porque cualquiera se puede emocionar, sino el avivamiento es una convicción de su vida de pecado y de transformación para cambiar su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. El avivamiento más grande que pasó en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Nínive, porque todo un pueblo que se tardaba 3 días en recorrer se arrepintió delante del Señor, se vistió de luto, hubo arrepentimiento y el Señor mostró su misericordia. Eso es un avivamiento. Lo demás es llenura del Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 28, que todo mundo lo conocemos. Versículo 28, perdón, del capítulo 2 de Joel. ¿Cuántos queremos al Espíritu Santo? Amén. Podríamos decirle: Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Obra en medio de esta congregación, Señor. Que tu Espíritu Santo venga como un viento recio, tal como sucedió en el Pentecostés. Dice la palabra de Dios en el 28. Y después de esto, la pregunta es: ¿después de qué? Después de que se hayan arrepentido, después de que se hayan vuelto al Señor,
después de que todos se hayan juntado, desde el más grande hasta el más chico, desde el más importante hasta el menos importante, y hayan derramado sus lágrimas delante del Señor y se hayan arrepentido, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tócate así tu bracito. Yo soy carne, para mí viene el Espíritu Santo. Yo cumplo los requerimientos, soy carne. Será derramado el Espíritu sobre mí. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta no es una palabra cualquiera, iglesia. El pueblo se reunió por completo, desde el más chico hasta el más grande, dice hasta el más anciano, hasta el bebé. Si queremos tener hijos e hijas que sirvan al Señor, sensibles al Espíritu Santo, enseñémosle que siempre deben estar arrepentidos delante de Dios, porque entonces habrá profetización o profecía en la boca de los hijos y sus hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes, queremos que el Señor nos hable y nos ministre. Vivamos arrepentidos. No vivamos conforme a los criterios de este mundo, sino que busquemos la presencia del Señor. Si hay ancianos en este lugar, vivamos arrepentidos, porque aquí todo mundo vivimos y batallamos con el pecado, desde el más grande hasta el más chico. Pero si yo soy alguien arrepentido, esa palabra caerá sobre mi vida. El Espíritu Santo vendrá a mi persona, me llenará, me saciará y seré usado por alguien tan grande que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un mito. Muchos creen esto ya pasó, sucedió en el Pentecostés. Pero el Pentecostés es donde se busca el Espíritu Santo, porque ahí es derramado, porque ahí es puesto sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo no es un mito, es una realidad. ¿Cuántos queremos eso en nuestras vidas? Podríamos ponernos de pie en esta hora. Discúlpeme que me extendí mucho, perdóneme, siempre me tardo predicando. Pero busquemos al Espíritu Santo. Y vuelvo a hacerte la pregunta: ¿cuántos queremos del Espíritu de Dios? Bueno, después de todo esto, del arrepentimiento, de volver nuestro rostro, de rasgar nuestro corazón y no nuestra vestidura, después de que hay un arrepentimiento en nosotros, un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, vendrá el Espíritu Santo. Pero primero hay que correr al arrepentimiento. Primero hay que correr al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro y la misericordia para nuestras vidas. Y es un momento de arrepentimiento hoy, iglesia. Y le quiero hacer una invitación. Si usted se puede hincar ahí en donde usted está, no venga al altar, donde usted está. Porque a veces pensamos que el único lugar para pedir perdón es un altar físico. No, el altar de nuestro corazón. Si usted se puede hincar en ese lugar, porque cuando hay un arrepentimiento hay una humillación delante de Dios. Los que no puedan, no se preocupen. Si su salud no se lo permite, está bien. Y vayamos delante de esa presencia tan preciosa, en búsqueda de un arrepentimiento en nuestro corazón. Cada uno sabemos en qué hemos fallado. Aquí no hay pecado chico o hay pecado grande. Pecado es pecado. Fornicación es lo mismo que una mentira, es pecado. Adulterio es lo mismo que la hechicería, es pecado. Padre, venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Conocemos la promesa del Espíritu.
conocemos que sería derramado y es derramado en toda carne. Pero lo primero es un arrepentimiento. Que rasguemos nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Que sea un arrepentimiento real delante de ti. Entonces tú derramarías tu Espíritu Santo. Perdona nuestro errar. Perdona mi pecado. Perdona si te he fallado, Señor. Perdona si he ofendido tu persona, Espíritu Santo. Pero hoy vengo con un corazón contrito y humillado, Señor, a arrepentirme delante de tu presencia. Hoy vengo ante el trono de la gracia, donde yo sé que tú me recibes. Hoy vengo, Señor, delante de ti, Padre, porque ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién más iré, Señor, si solo tú puedes perdonar mi pecar? Perdona mis fallas. Perdona mis errores. Justifícame con tu sangre, Jesús. Espíritu Santo, perdóname si te he ofendido. Espíritu Santo, perdóname si te he afectado en algo. Pero yo quiero estar correcto contigo, porque tú eres todo para mí, Espíritu de Dios. Tú eres todo, Espíritu Santo. Tomemos un tiempo para estar a solas con Dios. Eternamente digno, incomparable, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente. Tú eres digno, Señor. Solamente ante tu presencia, Señor, yo me inclino. Vamos a decir que no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Si no hay nada, y no hay nada que me enamore más, no hay nada, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, que me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Santo, ven sobre tu iglesia. Ven sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Espíritu Santo, yo sé que tú hoy obrarás. Y yo sé que estás obrando. Hoy empieza, Señor, has empezado un avivamiento en nuestras vidas. Porque nos hemos arrepentido. Señor, y yo creo firmemente en tu palabra. Que cuando nos hayamos arrepentido, sería derramado tu Espíritu Santo sobre toda carne. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, sobre este lugar. Venga a tu iglesia, paséate en esta tu casa. Ahí donde usted está hincado, levantemos nuestras manos y dígale al Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Yo te necesito, Espíritu de Dios. Ven y paséate en este lugar. Ven y obra en cada corazón. Ven y trae los frutos del Espíritu Santo. Ven y trae los dones que tienes para tu iglesia, Señor. Ven, Espíritu Santo. Te lo pido, Señor. Que empiece, Señor, la profecía sobre tus hijos. Que empiecen los sueños. Que empiecen las visiones sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, yo te lo pido. Ven, Espíritu Santo. Ven y habla, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia que te busca. Aquí hay una iglesia que te necesita. Ven, Espíritu. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Empieza a ministrar. El Espíritu Santo está quebrando cadenas. El Espíritu Santo está trayendo libertad en esta casa. Tú estás obrando. Vamos, abre tu boca, iglesia. Eres bueno, Espíritu. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo.
Estás trayendo libertad en esta hora, Señor. Yo puedo sentir eso en mi corazón. Que hoy pecados ocultos están saliendo de la vida de las personas. Que hoy lo que tenía atado tu vida en el pecado se ha quebrado por el Espíritu Santo. Y hoy está trayendo firmeza en el camino del Evangelio. Hoy el Espíritu Santo está firmando los pies de los hijos de Dios. Hoy el Espíritu Santo está trayendo dirección a los hijos de Dios. El Espíritu Santo. Cambiando y cambiando mi ser. Mira, hay una unción aquí. Si hay una unción Aquí cayendo sobre mí, mudándome y cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. vamos a declarar la unción en este lugar. Si hay una Aquí cayendo sobre mí, mudándome cambiando y cambiando mi ser. hay una unción en este lugar. Si hay una unción Aquí y cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando se están llenando con el poder del Espíritu el Santo. poder de tu Espíritu Santo. Mi vida Mi vida nunca más será igual. Gracias, Espíritu Santo. Porque cuando te buscamos arrepentidos, Señor,
Ahí está tu Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy tenemos libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sella esta palabra en nuestro corazón, Espíritu Santo. Que quede guardada, Señor. Y ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Y Espíritu Santo, yo sé que tú has capacitado a tu iglesia. Por cuanto se ha arrepentido, Señor, tú estás derramando tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y nuestros hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Y los ancianos soñarán, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puede dar una ofrenda de aplausos al Señor. ¿Cuántos se gozan de la presencia del Espíritu Santo? Tal vez pudieran decir aquellos que vienen por primera vez o que no conozcan tanto del Espíritu Santo: estos están locos. ¿A quién le hablan? Al Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Y prepárese, iglesia, porque el derramamiento del Espíritu Santo está sucediendo. Y lo que vimos ahorita, los dones que iba a derramar el Espíritu Santo sucederán. Pero esté atento a lo que Dios está hablando. Dios le bendiga. Gracias a Dios por esta palabra. El Señor es bueno y misericordioso. Y seamos valientes para vivirla en nuestra vida. Le podemos dar un último aplauso en esta hora al Señor.